Somos la herida cubierta de sal amarga. Somos la vida que nadie desea vivir. Somos una ley que nunca ha sido aplicada. Somos el preso inocente que quiere salir. Somos el pueblo errante que busca su casa. Somos la causa por la que hay que luchar. Somos los que resisten del río al mar, de norte a sur, enfrentados al hambre, comemos de la cosecha del alma. Somos los que se rinden solo al dejar de respirar. Somos los que han jurado fidelidad hasta tierra amada. Somos hermanos del árbol que cada día tala. Somos el precio que nos ha tocado sufrir. Somos sentencia de un juez que a veces verdugo. Somos el sueño que un día queremos romper. Somos el mártir que cae defendiendo su casa. Somos el ave que vuelve a nacer tras morir. Somos los que resisten del río al mar, de norte a sur, enfrentados al hambre, comemos de la cosecha del alma. Somos los que se rinden solo al dejar de respirar. Somos los que han jurado fidelidad hasta la tierra amada. Somos la llama de fuego que aviva la rabia. Somos la luz en la sombra que vuelve a brillar. Somos los que resisten del río al mar, de norte a sur, enfrentados al hambre, comemos de la cosecha del alma. Somos los que se rinden solo al dejar de respirar. Somos los que han jurado fidelidad hasta tierra llamada Palestina. Nuestro amigo e invitado especial, Nabil. Queremos hoy pues conversar con ellos sobre
su lucha, pues, que es la lucha de la humanidad también, porque es la lucha de un pueblo que también todos nos encontramos en esa lucha de los pueblos del mundo. Entonces le damos la bienvenida a Nabil, para que nos hables algo sobre esa visita que nos haces hoy y a esta tu tierra guayanesa también. Muchas gracias. Voy a empezar por el final, cierto. Yo siento esta como si fuese mi propia tierra. Ya he estado aquí 5 veces. He venido con la música 4 veces, de esas 5, y en cada una de ellas he sentido el abrazo sincero de un pueblo, el pueblo venezolano, que conoce cuál es la realidad de la causa palestina, conoce cuál es la realidad del pueblo palestino en su día a día y por tanto se solidariza con dicha realidad, sabe qué es la lucha de la libertad, de la igualdad de derechos y de la justicia, y en ese sentido soy una persona muy feliz. Seguro que sí. Y Yehad ahora. Bueno, Nabil, complacido por tenerte nuevamente en Venezuela como amigo, como hermano, como compañero de lucha. En realidad estamos felices. Cada día contamos con jóvenes palestinos, nacidos en Palestina, nacidos fuera de Palestina, que participan en la lucha de nuestro pueblo de diferentes formas y cada uno desde su óptica, desde su campo de lucha a través de la resistencia día a día dentro de los territorios ocupados contra la fuerza ocupante, contra robos sistemáticos de las tierras palestinas para construir asentamientos y colonias israelíes, contra el hostigamiento, la represión diaria que vive nuestro pueblo bajo la ocupación israelí, pasando las diferentes dificultades de los checkpoints, pasando por el muro del apartheid o separación racista, pasando por las cárceles israelíes, la pérdida de los cultivos, los olivos, porque las bandas extremistas, terroristas israelíes también de los colonos destruyen todos los días centenares de árboles de olivo, que es el sustento de la familia campesina palestina. También en el otro campo de lucha, escritores, poetas, cantantes, el caso de Nabil, que transmiten un mensaje de esperanza, un mensaje de resistencia a la vez, y que demuestran al mundo que nosotros tenemos historia, tenemos raíces, tenemos cómo poder construir una sociedad democrática, una sociedad civilizada, una sociedad que ama su tierra, que ama su historia, que lucha por la paz, que lucha por la democracia, que lucha por la independencia. Bueno, Nabil, háblanos otro poquito más de eso, como nos está hablando Yehad, Sí. sobre esa lucha, Sí. y la lucha que viene heredada, pues, porque esa lucha no es desde ahorita, la lucha es desde hace mucho tiempo. Sí, bien lo dices. Esta es una lucha a la cual todas las personas que creen en la libertad, que creen en la justicia, que creen en esos valores universales por los cuales una vez en la historia se sacrificaron tantas personas para poder conseguirlos, esas sociedades igualitarias en las que no había una diferencia entre alguien por ser blanco o por ser negro, no había una diferencia entre dos personas por el hecho de ser uno más rico o más pobre, por ser uno de una religión o uno de otra religión. Esa lucha que se sintetiza en los países democráticos en algo llamado Constitución, en la cual, entre otras cosas, se habla de la igualdad de derechos, de la no privilegiación, o que no haya privilegios en función de quién sea la persona o qué fe procese o qué raza procese. Eso es algo que hoy en día en el Estado de Israel no se da. El Estado de Israel es uno de los 3 países, uno de los 3 estados en el mundo que no tienen una constitución. La lucha del pueblo palestino es la lucha para que el mundo se dé cuenta y luche contra un sistema que está preparado con unas leyes básicas fundamentales que hacen que haya una población, que es la población colonial,
que procesa la religión judía, que esté por encima de la población indígena palestina, sea musulmana, cristiana, agnóstica, atea o lo que sea. Nos encontramos con varias leyes, y esto la gente lo debe saber, como por ejemplo la ley fundamental israelí del territorio. No se puede vender territorio a un palestino. El territorio lo administra en el 90 y mucho por ciento, 95%, el Fondo Nacional Judío, y solo vende terrenos a ciudadanos que profesen la religión judía. Ese es el motivo por el cual los palestinos, cuando van a pedir un permiso para construir en su propia tierra, en Ramallah, en Jenin, en Nablus, en Tulkarem, en el Estado de Israel también, en la Palestina del 48, se encuentran con que se les rechaza dicho permiso. Y los palestinos tienen que vivir en algún lugar, no van a vivir bajo un puente, así que acaban construyendo sus propias casas sin ese permiso, para poder vivir bajo un techo, ellos y sus familias. Pero cuando han acabado de construir la casa, cuando han puesto la última teja del tejado, cuando han puesto el último ladrillo de la casa, les llega un aviso por parte de la autoridad militar israelí que les dice: esta casa ha sido construida ilegalmente y por lo tanto tiene tantos días para derrumbarla usted mismo o vendrá el ejército a derrumbarla. Y de ahí viene el gran problema de la demolición de casas palestinas. A los palestinos no les permiten construir, y como construyen sin permiso porque necesitan vivir en algún lugar, acaban destruyéndose las casas. Peor aún, tras destruir las casas de toda una zona determinada, la administración israelí declara aquella zona como un área verde o como una zona no urbanizable o de protección de medio ambiente. Pero tras un tiempo, esa zona que se suponía que era para cultivos, para árboles y para ese tipo de cosas, se acaba convirtiendo en una zona urbanizable, y ahí construyen el auténtico cáncer que hoy en día existe en la Palestina ocupada, que son las colonias. Las colonias son lugares para que habiten personas en medio de un territorio que el mundo entero y la legislación internacional entienden como territorio palestino autónomo y legalmente ocupado. Y esas colonias tienen una característica racial muy marcada, son de exclusividad racial judía. El Estado de Israel se escuda siempre en que la creación de su Estado vino por una legislación o por una resolución de las Naciones Unidas que contó con aquella mayoría suficiente, cualificada, para poder tirar para adelante. Pero es curioso, el Estado de Israel, cuando se creó, no tomó aquellas tierras que figuraban en esa resolución, sino que se expandió por otras áreas que no eran de su incumbencia y que no estaban escritas en aquella resolución. Y desde aquella resolución, las siguientes resoluciones de la ONU, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que pedían la retirada de los territorios palestinos que no estaban bajo ese plan de partición de las Naciones Unidas, la vuelta de los refugiados palestinos a los que se les había expulsado mediante la acción violenta y asesina de asociaciones terroristas sionistas como Irgun, Stern, Haganah, etc. Y todas esas resoluciones que vinieron desde ese momento hasta el día de hoy, que son más de 150 resoluciones, el Estado de Israel no ha cumplido ni una sola de esas resoluciones. Mientras que nos encontramos con que otros países, como por ejemplo, recordemos el caso de la invasión de Irak, por un supuesto incumplimiento de una resolución de las Naciones Unidas, ya se quería invadir Irak militarmente. Y luego, por una supuesta tenencia de armas de destrucción masiva que se descubrió más tarde que nunca existieron, acabaron destruyendo un país entero, una cultura entera, y cientos de miles de muertos vinieron después de ese error, entre comillas, que no fue más que un interés de ocupar una zona que tenía un recurso estratégico básico como era el petróleo. Bueno, desde ese punto de vista nosotros hemos venido observando, y en eso nos puede ayudar Yehad, a complementar la idea sobre ese papel del derecho internacional, ¿no? Que se supone que existe, pero existe para unos, pero para otros no existe. Entonces se declara una resolución, pero no se respeta la que inicialmente se acuerda. Bueno, es verdad, o sea, como decía Nabil, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que eran muy pocos países, prácticamente los países aliados, tomaron esta decisión en consulta, o sea, ni siquiera había representación palestina
en esta reunión y tomaron Como esta dueños del decisión mundo. a espaldas del pueblo palestino. Se ha materializado el Estado sionista de Israel, pero nunca se ha materializado el Estado palestino en Cisjordania, Jerusalén y Gaza, etcétera, etcétera. Vemos la doble moralidad, la doble moral de Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto hablan de derechos humanos, hablan de democracia, hablan de libertad, hablan de igualdad. Necesitamos una condena enérgica y firme sobre el holocausto palestino que tiene más de 65 años, porque es Israel en el siglo pasado es el único país que ha practicado lo que se llama la limpieza étnica contra una población. En 1947 en Palestina había 1.200.000 habitantes, de los cuales el 20%, del 15 al 20% eran judíos y el resto eran palestinos. Prácticamente había 1 millón de árabes en la Palestina histórica y Israel expulsó el 80%, prácticamente. Y un año después, el balance que había demográficamente, que había dentro del Estado de Israel, había el 80% israelíes y 20% eran árabes, y esta ecuación se mantiene hasta este momento. Algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible? Israel no puede hacer esta cuestión porque es un país democrático. Digo, no, lo hicieron y no han podido, no han matado a todos los palestinos, no porque no quisieron, sencillamente no pudieron. Y la gran parte de los palestinos que no han podido matarlos o expulsarlos fueron los de Galilea y alrededores. Y en Galilea, sobre todo en Nazaret, la gran mayoría para aquella época eran católicos. Y precisamente tenían miedo al Vaticano, a la Iglesia Católica, que podía tomar represalias contra la matanza de los cristianos. Otro ejemplo es como lo que estaba diciendo Nabil, en Israel hay dos leyes. Una ley civil para los israelíes y una ley militar para los palestinos. Un israelí mató el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y lo condenaron 15 años, rebajados todos los días, en un hotel, en una prisión de lujo. En cambio, un palestino, si fuera palestino el que hubiera matado al primer ministro israelí, esto tendría que tener 200.000 cadenas perpetuas, le destruyen su casa, destruyen la casa del vecino y destruyen la casa del primo y el tío, y hay hostigamiento y hay castigo colectivo. Tú en Palestina, por lo menos en la zona, en la aldea donde vive mi mamá actualmente, tenemos dos carreteras. La carretera vieja, donde caminan los palestinos, pero también los israelíes pueden caminar con su tanque de guerra, con su jeep, etcétera, etcétera. Y está la carretera bien bonita, bien arregladita, donde el palestino no puede caminar, simplemente es un camino que interconecta las diferentes colonias. Desde mi casa yo veo la colonia israelí, pero yo no puedo cruzar el muro para llegar a los cultivos que nos dejó nuestro abuelo. Y así, mires, o sea, fíjate, ni siquiera tenemos derecho a ir a rezar a los lugares sagrados. Por ejemplo, en Jerusalén, una persona que vive en Ramallah, una persona que vive en Nablus, en otra ciudad que no sea Jerusalén, para ir los viernes a rezar o los domingos a rezar, si es católico, tiene que pedir permiso de las autoridades israelíes y tiene que tener mayor de 55 años. O sea, los jóvenes, las personas que tienen menos de 55 años, no pueden ni siquiera rezar. O sea, nos está prohibido practicar nuestra fe. Este es un ejemplo. Para entrar y salir en Palestina, Nabil tiene pasaporte español, yo tengo pasaporte venezolano. Yo para ir a visitar mi familia en Palestina necesito una visa de una embajada israelí. Y ahí siempre hay dos caminos. Primero te dicen no, lo más probable, y si te dicen que sí y te dan la visa, también en la frontera cuando llegas, tienen la potestad de decirte no puedes entrar aunque tengas visa. Y si entras y logras a pasar la frontera, tú tienes que caminar y ir a ciertas zonas del país. No puedes visitar toda la zona que tú necesitas. Esto pasó con la suegra de Nabil. Tenía visa y todo, en la frontera la regresaron.
Nabil tenía visa, con pasaporte español, no necesita visa. En la frontera regresaron. A mí me han negado la visa de diferentes partes. Pero hablando de la visa y la relación, yo quiero hacer una llamada aquí a la sociedad venezolana, a las personas que nos están escuchando. Dentro de Israel se está organizando constantemente visitas y viajes de los grupos evangélicos aquí de Venezuela. Prácticamente le ofrecen todo tipo de ayuda logística. Son venezolanos, como uno, ellos pueden llegar, pueden disfrutar, pueden visitar Belén, Jerusalén, Nazaret, Tel Aviv, etcétera, etcétera. Pero ojo, una vez que llegan allá, le advierten, ustedes no pueden llegar a las zonas donde están los palestinos. Porque yo conozco a algunos que visitaron Israel, mira, ¿y tú fuiste a tal parte? No, nos dijeron que no podemos ir, porque no les interesa, los israelíes, que la gente que visita el Estado de Israel llega a ver la realidad de cómo viven los palestinos en Cisjordania, en Gaza. Bueno, Nabil nos pudiera seguir conversando también desde su punto de vista y con su instrumento pacífico, que es la canción, es el poema de su lucha por el pueblo de Palestina. Ese que muy bien narra ese sufrimiento que tienen esos seres humanos que como nosotros también están luchando por lo que naturalmente les corresponde, que es su tierra. Y debe haber un derecho internacional que por lo menos se active para que existen los organismos internacionales. O sea, ¿para qué? No vale la pena hablar de un organismo internacional si lo único que permite son las violaciones de los derechos humanos de seres que tienen una historia, que tienen una cultura y que todos entramos en este mundo y que debemos de respetar. Nabil, cuéntanos pues. Realmente mediante la música se puede hacer llegar un mensaje que muchas veces muchos medios de comunicación tratan de cifrar de una forma muy complicada, tratan de intentar hacer pensar a la gente que está al otro lado de la televisión o que está leyendo el periódico, que necesitas tener 3 másters universitarios y 2 doctorados para poder entenderlo. Pero mediante lenguajes como por ejemplo la poesía, como por ejemplo el dibujo y como por ejemplo la música, se puede acercar con esta simpatía de la belleza, con el cariño de la belleza implícito que lleva dentro, la sencillez de la causa palestina. La causa palestina es tan sencillo como un pueblo indígena que se encontraba en una tierra llamada Palestina, con 15.000 años de historia en esa tierra, a quien le cayó encima una resolución sin que nadie les preguntase a ellos cuál era su opinión al respecto, poblando la gran mayoría de la vasta Palestina, en un momento en el que la diferencia entre los palestinos y los no palestinos, vamos a decir los judíos, que eran palestinos también, muchos de ellos, era de 85-15 aproximadamente. Y a ese 85% de la población palestina el año 46, 47, 48, nadie les preguntó, ¿qué os parece esta resolución por la cual vamos a dar el 51% de vuestra tierra, con las zonas más fértiles, el Valle del Jordán, los mares, los ríos, las mejores montañas, etcétera, a un pueblo que vendrá de todo el mundo, inmigrando masivamente, que será el pueblo judío, y vosotros os quedaréis con el otro 49%. ¿Qué persona en su sano juicio aceptaría un trato así? Se hizo un acto de injusticia con aquella resolución sobre el pueblo palestino, pero ese acto de injusticia se incrementó con las sucesivas invasiones militares que el ejército de Israel fue llevando a cabo desde ese momento hasta el momento actual, año 2014. Si miramos un mapa de Palestina en el año 47 y miramos un mapa de Palestina en la actualidad, lo que veremos es cómo se va incrementando la zona geográfica israelí, incluyendo las colonias, y cómo los palestinos cada vez van viviendo más en campos de concentración, en bantustanes. No hay un palestino en Cisjordania que pueda ir de un pueblo a otro sin pasar por un punto de control checkpoint, fijo o móvil, porque también de vez en cuando, por motivos, como ellos dicen, de seguridad, lo que van haciendo es poner checkpoints en medio de los caminos donde no había un checkpoint el día anterior. O tiene que pasar por una colonia israelí,
O lo que es peor, y ahora entro en el tema de derechos, de que estabas hablando muy bien anteriormente, el muro de separación que han construido, que están construyendo, todavía no ha acabado, tiene un tramo aproximado de unos 850 kilómetros, digamos, en la planificación, y ahora están por unos 650 más o menos, les quedan todavía un tramo por hacer. Ese muro, cuando se empezó a construir el año 2004-2005 bajo el gobierno de Ariel Sharon, que ahora acaba de fallecer hace poco, estuvo años en coma, ese muro estaba diseñado según lo habían justificado las autoridades israelíes y el propio Ariel Sharon como una herramienta para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes contra ataques que puedan venir de palestinos. Bien, una pregunta muy sencilla que se puede hacer cualquiera de los telespectadores que hoy nos están viendo es: si realmente ese muro era para seguridad únicamente, el tramo de ese muro debería ser la frontera que hay entre Cisjordania y el Estado de Israel. Pero no. Ese muro penetra por dentro de Cisjordania y va haciendo eses. Hay lugares de Cisjordania por los cuales ese muro ha rodeado totalmente ciudades enteras, pueblos enteros como Qalqilia, que es un Bantustán, un gueto, que solo tiene se ve en el mapa, como el muro hace totalmente una redonda y solo deja un espacio para una única puerta que da a ese pueblo. A las 6 de la mañana se abre, a las 6 de la tarde se cierra esa puerta. Los palestinos no pueden entrar y salir fuera de esas horas. Y tienen restricciones, tienen que tener permisos de la autoridad militar israelí, que son quienes juzgan su día a día. Y ahora vamos al tema de los derechos humanos. Ese muro recibió un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de La Haya. Esa es la instancia más elevada de justicia en todo el mundo. Sí, ese tribunal tiene 15 jueces. De los 15 jueces, 14 dijeron que la construcción de ese muro es ilegal, que ese muro está pasando por territorio ilegalmente ocupado, que está anexionando de facto territorios al Estado de Israel que son propiedad de los palestinos, en lo que ahora se llama Steam Zone en inglés, que es una zona en la cual poco a poco están dando dificultades cada vez mayores para que los palestinos se puedan quedar ahí. Tienen que renovar permisos, no les llegan los permisos, si no les llegan los permisos, los expulsan. Y poco a poco van a ir creando colonias allá. Y el único juez que dijo, yo no digo que no a la construcción de este muro, sí que dijo, y citó textualmente, pero en lo referente a las colonias israelíes que se quieren crear en esta zona, estoy de acuerdo que son ilegales y por tanto sería lógico que se derrumbase ese muro. Por tanto fue una votación unánime del Tribunal de Justicia de La Haya. Y hoy, febrero de 2014, se continúa construyendo ese muro y se continúa expropiando territorios palestinos autónomos. Por tanto, toda la justicia internacional, desde la más básica hasta el Tribunal Superior de Justicia, están al lado del pueblo palestino. La sociedad civil del mundo entero está al lado del pueblo palestino. Y nos da igual a los palestinos y a los amigos de los palestinos del mundo todo el poder mediático que pueda tener el Estado de Israel con su aliado en la zona mayor que es Estados Unidos. Todo el poder económico que puedan ostentar. Todo el poder político que puedan tratar de utilizar como palanca en la zona. Porque nosotros somos dueños de la justicia en nuestra zona. Es una lucha entre la justicia y la verdad contra la injusticia basada en, teóricamente, la seguridad. La seguridad de los ciudadanos israelíes consiste en expulsar a la población indígena palestina, destruir las casas de la población palestina, crear colonias donde antes vivían palestinos, ver cómo va incrementando la población judía a costa de la gente que ha vivido, ha nacido allí y todos sus antepasados son de allí. No. Ninguna persona le puede caber esto en la cabeza. Por tanto, esa es nuestra lucha. La lucha por una población que está intentando permanecer en su tierra. La lucha por que todas esas personas que tuvieron que salir de su tierra, los refugiados palestinos, 1/3 de los refugiados del mundo son palestinos. Se les aplique ese derecho que cada
año en la sede de Naciones Unidas se renueva, que es el derecho al retorno a sus hogares. Y cuando hablamos de retorno decimos que un palestino que salió de Haifa tiene que volver a Haifa, y un palestino que salió de Nablus tiene que volver a Nablus, y un palestino que salió de Gaza tiene que volver a Gaza. Y por tanto hay que luchar porque ese derecho al retorno se aplique para todas esas personas y sus descendientes, además de una compensación económica por 65 años de perjuicios, evidentemente. Bueno, la lucha sigue, pues. Bueno, Y en entonces realidad vamos yo- a dar un mensaje para ir finalizando, un mensaje de Yehad, un mensaje de Nabil y una canción, por supuesto, de Nabil para despedir esta hermosa e interesante e importantísima encuentro conversatorio que hemos tenido hoy. Bueno, en realidad hay dos cosas importantes que tengo que mencionar. Es cuál es la forma de que un venezolano o un residente en Venezuela o un visitante a Venezuela puede ayudar a la causa palestina. Hay una campaña internacional que se llama BDS, Boicot, Desinversión y Sanción, donde boicoteamos todos los productos israelíes. En Venezuela sabemos que hay algunos productos, sobre todo de galletas dulce, que se fabrican o dicen made in Israel o hecho en Israel. Bueno, eso pedimos a todos los amigos, a las personas que están interesadas en el tema, no comprar, no comercializar, no utilizar estos productos o cualquier producto de fabricación israelí. Otros... Lógicamente nosotros vamos ya, porque antes hace tiempo que no existía eso, pero ya estamos dando cuenta, en Guayana, en Miranda, se están comercializando este tipo de cosas y le estamos haciendo seguimiento para poder publicarlo a través de las redes sociales. O sea, mucha gente dice, bueno, pero este problema de Palestina es muy complicado, no se entiende, tienen 20.000 años luchando, peleando, tirando piedras, etc. Esto en realidad lo complicó y lo complica cada día más las exigencias y las actitudes de Israel. Para nosotros es muy sencillo. Tenemos nuestra tierra ocupada, tenemos nuestro pueblo expulsado de sus casas, de su tierra. La solución es que los israelíes deben retirarse, deben irse con su ejército de la tierra de Palestina, deben desmantelar los asentamientos, deben permitir el retorno de los refugiados palestinos donde fueran expulsados de sus casas y sus tierras y permitir a los palestinos a construir un Estado independiente. Si no quieren vivir o convivir con los palestinos con dos estados vecinos, pero también está la otra alternativa, que a los palestinos que viven bajo la ocupación israelí, tanto en la zona del 48 como en la zona del 67, Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén, que le traten como ciudadanos de este Estado con los mismos derechos que un Estado, con un ciudadano israelí, que quiere decir un ciudadano, un voto. Seguro social para todos, seguro de trabajo para todos, seguro de acceso a la salud, a la educación y igualdad. Estas son las dos alternativas viables para nosotros, pero lamentablemente siempre existe la negativa israelí y su aliado Estados Unidos en hacer realidad este tipo de soluciones para crear o hacer justicia contra un pueblo que fue expulsado hace más de 65 años de su tierra y sus casas. Nabil, el mensaje. El mensaje es que todo el mundo acceda a una página web que es BDS Movement, BDSMOV pequeñita EMENT.com o .org, bdsmovement.com. Ahí encontrarán toda la información acerca de cuáles son los productos que el Estado de Israel comercializa y particularmente todos y particularmente los que comercializa desde los asentamientos, mal llamados asentamientos, las colonias israelíes que están ocupando territorio palestino
y ayudando a la expulsión de facto del pueblo palestino de su propia tierra. Y en nuestro caso concreto en España son multitud de productos. Hemos identificado juguetes, hemos identificado jabones, hemos identificado productos de cosmética, hemos identificado productos de alimentación, productos que se originan en el Mar Muerto, por tanto robados de recursos naturales árabes, palestinos, no israelíes, y por ese motivo esos productos deben ser boicoteados. Y un pequeño ejemplo, o un par de ejemplos, para que la gente sepa el poder de esta iniciativa civil. Esta iniciativa, el año anterior, consiguió que una empresa tan potente como Veolia, una empresa francesa, una multinacional francesa, perdiese 4.500 millones de euros en contratos que no consiguió cerrar, por el simple hecho de que la persona que estaba al otro lado dijo: nosotros no estamos dispuestos a hacer tratos con alguien que comercializa con productos robados a una población ocupada militarmente. El fenómeno BDS se extiende, se ha convertido en un fenómeno que empezó siendo netamente de izquierdas, de una izquierda ideológica, pero se ha convertido en un fenómeno ideológicamente muy transversal, que toca a todas las personas independientemente de su ideología, pero que sí creen en la libertad, en los derechos humanos y en la aplicación de los derechos humanos. Así que a todas las personas les diría que estamos ante una campaña muy potente. Y les diría un último ejemplo, y ya pasamos a la música, que es que hace varios días tuvimos a el secretario de Estado norteamericano John Kerry en Alemania, en una conferencia, y John Kerry, como todo el mundo sabe, está ahora en una nueva misión de paz, en una nueva misión de negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. John Kerry en esa conferencia dijo: si no cerramos ahora un trato entre palestinos e israelíes, Israel se expone a una creciente sanción internacional, a un creciente aumento de los boicots de sus servicios, productos y por tanto de su legitimidad. Y de eso se trata. Los países que no son normales, como el Estado de Israel, que practica el apartheid, la segregación racial entre una población privilegiada y otra que no lo es, no pueden normalizarse en el mundo. ¿Cómo acabó el régimen del apartheid de Sudáfrica? Fuera de la normalización. Nelson Mandela consiguió hacer un viaje a Nueva York, una conferencia en Nueva York, y con todas las personas que tenía detrás, esto antes de ser presidente y justo después de que fue liberado de la cárcel, y con todas las personas que tenía intentando hacerle presión para que no tirase el país hacia la igualdad, para que no pidiese las sanciones económicas contra el régimen de Sudáfrica, él dijo: sanciones económicas hasta que caiga el régimen del apartheid. El régimen del apartheid cayó, él se convirtió en presidente, en paz descanse Nelson Mandela. Es un ejemplo de lucha. Nelson Mandela no es más que la mentalidad de cualquier palestino en el día de hoy. Una persona que quiere vivir en un régimen de igualdad con otras personas. Una persona que quiere mirar a la derecha y a la izquierda y ver hermanos de otras razas, de otras confesiones, con los cuales quiere construir un futuro. Quiere que sus hijos y los hijos de otros vayan a las mismas escuelas, estudien en las mismas universidades, trabajen en los mismos trabajos. Pero para que eso pase, no puede haber alguien privilegiado por encima de alguien por motivo de su etnia, de su raza o de su religión. Es demostrable, pues, después de este conversatorio, que realmente la lucha sigue y sigue por la vía pacífica, porque lamentablemente las armas son de los que no tienen la razón y quieren imponerse a los pueblos, quieren degradar al ser humano, quieren someter al ser humano, quitarle sus pertenencias históricas, culturales, su identidad, pues, a través de las armas. Nosotros hoy, pues, le damos las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, a Nabil por visitarnos, a Venezuela, tu patria también, Y que lo digas. y a Guayana, pues, que es nuestro suelo hermoso y que tenemos que cuidar también, tenemos que cuidar muchísimo. Entonces Nabil, pues, nos va a seguir deleitando con su música transformadora y con un mensaje de amor profundo hacia el pueblo palestino y hacia su lucha. No nos olvidemos que ellos también existen. Gracias.